trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional porque en los últimos días había crecido el rumor sobre posibles despidos. Se habló de el despido de otros 240 trabajadores. Para que tengan una dimensión, estamos hablando de casi el 30% de la plantilla. Y al respecto, hoy hay una jornada de paro. Estamos en contacto telefónico con Silvina Romano, meteoróloga del Servicio Meteorológico. Gracias por tu tiempo, Silvina. Guillermo Garate te saluda de este lado. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, gracias por dejarme hablar. Aclaro que soy de sistemas, no Bien. meteoróloga, pero hace 14 años que trabajo acá. Soy como el resto de la mayoría de mis compañeros contratada, y en el día a día y el mano a mano uno aprende muchas cosas, pero bueno, soy de sistemas. Bien, vale la pena El, aclararlo. Sí, en el día de hoy hicimos, como bien dijiste, es una actividad, un abrazo simbólico a nuestro organismo. Vinieron muchos representantes de otras Ujú. organizaciones y otros organismos científicos técnicos a apoyarnos. También vino gente del Centro Argentino de Meteorología. Eh, Realmente la comunidad que se hizo eco fue grande e importante, y eso nos llena de orgullo, Claro. porque hay un entendimiento de que afectar a este organismo es en definitiva afectar a una función primordial, que es proteger las vidas y los bienes de toda nuestra población. Claro. Como bien dijiste, el director el martes 7 nos confirmó que serían 240 los despidos. En este momento se supone que está en el Ministerio de Defensa negociando nuevamente ese número. Ajá. Hasta que no nos confirmen, para nosotros sigue siendo el 240, y las mismas autoridades nos indicaron que de llegarse a dar esa cifra cuantiosa, porque de 787 que te despidan 240 Claro. personas, más del 30% del plantel, van a cerrar estaciones meteorológicas. Bien. Ustedes ahí en Bragado y bueno, como el resto de las localidades, vos necesitas datos para poder trabajar, y que cierren las estaciones meteorológicas significa que se pierde la toma de datos. Claro, claro. Silvina, precisamente sobre eso te iba a Sí, preguntar, ¿cuál es el impacto inmediato que eso va a tener en los servicios del servicio meteorológico? el impacto inmediato, obviamente que quizás la población no lo perciba, pero desde ya que al no tener materia prima, los pronosticadores, por ejemplo, el área de pronóstico, tanto acá en sede central como los pronósticos aeronáuticos, Ujú. eh, utilizan distintas herramientas, modelos numéricos, Claro. radar, satélites. O sea, tienen una amplia gama de herramientas en la que sustentan su trabajo. Ujú. Pero el dato fundamental, que es el de las variables meteorológicas que se toma hora a hora, minuto a minuto, alimenta todos esos productos. Entonces, vos no tenés ingesta de datos, tus productos se debilitan. Claro, claro. Entonces, a partir del despido de nuestros observadores, cada producto que se realice dentro del servicio se va a debilitar. Se va a debilitar el pronóstico a 7 días, se va a debilitar fundamentalmente el sistema de alertas. ¿Por qué? Porque cuando un pronosticador analiza una situación de un fenómeno que va cambiando, que ese cambio se torna severo, necesita analizar también qué va pasando con las variables meteorológicas para asegurar de Claro, que esa alerta va a claro. tener que ser amarilla, naranja, roja. Y en el momento que se determina que se emite una alerta, la emisión de esa alerta no solamente la población la va a ver, sino que aparece automáticamente en entidades nada más y nada menos como las defensas civiles, Claro, claro. que ellos tienen que usar ese dato para tomar decisión de cómo va a actuar, Mm. o defensas civiles, hospitales, las gobernaciones, los intendentes. Ustedes saben, el año pasado, con lo que pasó con Bahía Blanca, el intendente siguió el proceso de nuestras alertas, porque las alertas se emiten a 3 días, Claro. y vas analizando ese proceso. Y bueno, cuando la cosa fue empeorando, ¿qué dijo el intendente? Que no salga nadie a la calle.
porque si hubiesen salido a la calle, estaríamos lamentando Hubiera una sido tragedia peor. mucho más grande. Claro, claro. Entonces, todo dato de esa variable te alimenta esos productos. La producción agraria, agropecuaria, el productor, ya sea de campos grandes o campos chicos, porque para nosotros no hay diferencia, todos son productores. El informe meteorológico que sirve, por ejemplo, el trabajar en las mesas de sequía, sirve para saber si la época va a ser castigada por una sequía, por una Claro. inundación, va a haber heladas tardías. Entonces, todo informe te permite tomar decisiones. Entonces, no solamente es el dato ahora, hoy, Claro, en claro. este momento, sino que hay una proyección a través de nuestros productos que abarca absolutamente toda la cadena de producción, soberanía y seguridad del país. Claro. Silvina, después hay una cuestión de impacto humano, ¿no? Porque son 240 personas que se quedan en la calle. Y aparte, siendo uno, me imagino que en tu caso, siendo, digamos, una especialidad en sistemas vinculados con datos meteorológicos, o un meteorólogo no es alguien que pueda encontrar trabajo vinculado fácilmente tampoco, ¿no? Hay una cuestión también ahí que me imagino debe ser difícil. ¿Ya hubo ajustes de personal dentro del servicio? Hubo justo en el 2024, con Mm, este gobierno, ni bien llegó, empezó a ajustar todos los organismos científicos técnicos. ujú. Hubo justo en el 2024 que echaron a 47 compañeros y después empezó eso de nos contrataban cada 3 meses, nos hacían rendir Claro, el examen de idoneidad, te congelan el sueldo porque con paritarias del 1%, imagínate que tenemos los claro, sueldos claro. más que congelados, la necesidad del pluriempleo, tenés una familia detrás, un alquiler, tenés que vivir, tenés que por lo menos tomar agua y, y bueno, y eso te lleva también a renunciar, Claro. porque como bien dijiste, cuando vos entras a trabajar al servicio, empezás a especificarte de tal manera y a capacitarte de tal manera que no es fácil la inserción en otro trabajo Claro, claro. y terminas trabajando de otras cosas, Sí, lógico, claro, claro, posiblemente. claro. Un observador meteorológico que, como les dije, es el eslabón más débil porque fundamentalmente está ahí el recorte del recurso humano. El observador meteorológico pasó por este organismo para formarse. ¿Por qué? Porque es el propio servicio meteorológico el que forma y Claro, claro, capacita a ese claro, observador. Entonces, ese observador está exclusivamente capacitado para trabajar para el servicio. claro. Si se va a la calle, obviamente que va a hacer algo que nada que ver. Mm, Y esa persona que se va a la calle, que ya lleva mucho más de 4 años dentro de esta organización, porque las antigüedades van de 4 a 30 años de las personas que pueden llegar a despedir, claro, eh, va a ser algo completamente distinto a lo que vino haciendo siempre y para lo que se capacitó y para que todos los años le hacen hacer un curso para ayornarse. Eh, es el capital humano que se pierde y la especificidad que se claro. pierde es terrible. Literalmente, y que espero que no suene a falta de modestia, eh, la mayoría de los que trabajamos en el servicio somos irresponsables. Claro, 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 un nivel ¿Por de qué? conocimiento y de Porque te especificidad ahí, capacitas de ¿no? tal manera que Claro, no es fácil reemplazarte. Fíjate, un pronosticador que llevó una carrera por ejemplo, una licenciatura en ciencia de la atmósfera, que ujú, sabemos que el plan es de 6 años, pero que en una economía como la nuestra, mucho más llevan ujú, de 6 años. Para ser un pronosticador y estar sentado y tener en su poder emitir un pronóstico, más allá de los años de estudio, lleva un año de capacitación en el propio asiento. claro, 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 claro. Entonces, es mucha dedicación y mucha inversión propia del propio organismo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Que se pierde. Claro. Silvina, ¿qué nivel de confirmación entonces tiene esta rumor o esta información previa de los despidos? Me decís que están negociando con Defensa para ver si el número es menor, pero va a haber despidos, eso está confirmado.
Ellos dicen que va a haber despido y Ujú, el problema es que ya en el 2024, con los 47 despidos, ujú. cerraron estaciones meteorológicas Claro, o en sea que algunos esta puntos del país. cantidad también. Si este año el despido es de 240, de 200, 150, 100, 50, aunque lo achiques ese número, Claro, del momento que vas a despedir observadores, lamentablemente nos vamos a quedar sin estaciones meteorológicas o también te vas a quedar con planes de labores que se cambian. ¿Qué claro. significa esto? Vos tenés que tener medición y monitoreo de las variables las 24 horas Ujú, porque el tiempo es una variable continua, entonces necesitas monitorearla de las 24 horas. Si vos te quedás sin gente, no la vas a poder monitorear 24 horas, vas a achicar ese horario de medición. claro. Y al achicar el horario de medición, vas a perder datos que, que no se recuperan más. Claro, que son Y no insumo para solamente elaborar eso, informes, está ¿no? faltando a los compromisos internacionales, porque el dato de la variable meteorológica es un compromiso internacional de cada país mantenerlo observado, monitoreado y guardado. Claro. Bueno, Silvina, estaremos atentos a lo que pueda surgir en las próximas horas y de alguna manera también en condición de trabajador solidarizarnos con esta situación de tantísima incertidumbre para ustedes. Así que desde aquí un saludo cordial. Muchísimas gracias y un abrazo a todos mis compañeros a lo largo del país. Adiós. Silvina Romano, entonces del Servicio Meteorológico Nacional, sobre esta situación, este abrazo simbólico que hubo hoy por esta cuestión inminente aparentemente del despido de casi el 30% de su personal con las consecuencias que nos explicaba la profesional.